El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor es el lunes 18 de enero del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre de la tarde de hoy. Simplemente un repaso por los titulares de las noticias que vamos a desarrollar durante el programa. El miércoles habrá representación de Venezuela en la toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos. Y se trata del embajador designado por la Asamblea Nacional, Carlos Vecchio. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy, el significado de este gesto inicial de la nueva administración norteamericana. El régimen venezolano busca un diálogo otra vez, y lo hemos escuchado en voz de Jorge Rodríguez y también la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez. De hecho, el dirigente del PSUV decía en una entrevista con APE que ofrece diálogo siempre y cuando el presidente del Parlamento y presidente encargado Juan Guaidó pida perdón. Esas fueron sus palabras. Él decía textualmente, presentó una postura más comedida, y esto lo tomó de tal cual ante el clamor de voceros y partidarios chavistas que aclaman cárcel para Juan Guaidó y sus aliados que encabezan el Parlamento electo en 2015. Afirmó Rodríguez que en lugar de pretender encerrar a Juan Guaidó tras las celdas, una práctica común aplicada por el oficialismo contra adversarios políticos, preferiría entablar un proceso de diálogo. Ha habido una reacción, no directamente sobre este tema, sí sobre la detención de un líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, también de lo que está ocurriendo en Bielorrusia por parte de Juan Guaidó, y entre otras cosas él decía: es momento de preguntarnos qué herramientas tenemos para hacer frente a dictadores como Lukashenko o Maduro. El mundo democrático debe proteger a los más vulnerables y tomar acción en la defensa de los derechos fundamentales. El derecho a la protesta pacífica es y será siempre una herramienta de los pueblos libres. La constancia es lo que determina la conquista de las luchas justas, decía Juan Guaidó. Y también, bueno, continúa el avance de la pandemia de COVID-19. De momento en Venezuela no hay noticias sobre el proceso de vacunación, más allá de lo que se ha dicho sobre una cantidad de dosis rusas que se habrían adquirido para hacer frente a la pandemia. En tanto eso ocurre en los Estados Unidos, bueno, todo está casi listo para la transición y el inicio de la etapa de la administración del presidente electo Joe Biden, quien, según la prensa internacional, va a presentar un número de decretos para marcar distancia con la anterior administración. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestra primera invitada vía telefónica, la diputada Dinora Hernández, diputada de la Asamblea Nacional por 20 de Venezuela, forma parte de la fracción 16 de julio. Diputada, como siempre, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. María Alejandra, 1.000.000 de gracias a ustedes y a RCR por siempre tener en consideración nuestra opinión. Feliz año nuevo. Así es. Pues mucho interés, diputada, de escuchar su opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. ¿Qué lectura hace usted, en principio, a esta invitación que ha extendido el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, al embajador designado por la Asamblea Nacional en ese país? La escuchamos. María Alejandra, sigue siendo esta invitación tan importante e interesante como la que hiciera en su momento el presidente Donald Trump a el presidente Guaidó en su recorrido por los Estados Unidos de América. Sin embargo, más importante acá pudiera ser el mensaje que lleva el señor Vecchio, el embajador Vecchio, el nombre del interinato, pero sobre todo en representación
de una vez por todas del pueblo venezolano. Pues todos sabemos que mientras algunos políticos venezolanos pertenecientes al denominado G4 pretenden hacer una política, inclusive otros que pertenecieron y ahora se dicen independientes, también hacen una política internacional a título individual y personal que privilegia solo sus intereses, la situación del pueblo venezolano sigue siendo la misma, y para ello pues Venezuela en contexto nacional e internacional tenemos los mismos testimonios detrás de las cifras: la diáspora, las muertes, la desnutrición, la pobreza, de manera que en este momento solamente celebro la oportunidad que pudiera tener el embajador Vecchio de preguntarle al presidente electo Biden cuál es la política que tiene para Venezuela, pero sobre todo hablarle de la urgencia de que esa política no sea una táctica dilatoria. Ahora, sobre este tema, diputada, seguramente habrá escuchado usted la opinión de algunos de los nuevos representantes del gabinete de Joe Biden, y todo parece indicar que existe la posibilidad de que establezcan algún tipo o intenten establecer algún tipo de comunicación, sino de diálogo o negociación con la administración, con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos ante una posibilidad de esa naturaleza? María Alejandra, para la dimisión o para el cese de la usurpación, sin lugar a duda, alguien tiene que hablar con alguien tiene que decirle a Nicolás Maduro y a su régimen tiránico cuáles son las cartas que están sobre la mesa y cuáles son las consecuencias de que un régimen denunciado ante el mundo por crímenes de lesa humanidad y acusado además de narcotráfico, cuáles serían las consecuencias que pudiera tener para ello no dejar o no desistir de su afán de estar en posesión del gobierno legítimo en Venezuela. En este sentido, creo que el acercamiento es válido siempre y cuando se haga para lo correcto, y el correcto es que de una vez por todas se libere el pueblo venezolano, y eso pasa por el cese de la usurpación. Si es en este sentido, pues nosotros lo celebraríamos, pero si es un acercamiento al estilo del ritornelo ese que encabezó Zapatero cuando su afán era de darle oxígeno, régimen y tiempo a un régimen que está matando a la sociedad venezolana, pues sin lugar a dudas nos encontrarán en la posición de siempre, advirtiendo lo que ya es un hecho, lo que ya se ha consumado en Venezuela, que es a la consolidación de un régimen tiránico que ya está descubierto ante el mundo y que espera por el mundo para también ser combinado a desistir de su afán de poder. Es curioso que lo mencione, diputada, porque hoy el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en reunión con sus embajadores, él hablaba de la política exterior de su administración, y sobre Venezuela decía: las elecciones de diciembre no fueron justas, no las reconocemos. Sin embargo, ellos están dispuestos a promover una especie de negociación para que efectivamente se celebren comicios transparentes y libres en nuestro país. ¿Cómo ve usted, aunque ya conozco su opinión, una posición de esta naturaleza que podría ser, no lo sabemos, la posición que asumiría la nueva administración de los Estados Unidos? La escuchamos. María Alejandra, es claro que los partidos políticos y que los regímenes democráticos nos renovamos a través de elecciones libres y transparentes, y todos de alguna manera tenemos que empujar y propiciar que ellas sirvan para un cambio de gobierno en Venezuela. Sin embargo, dada la situación, y esto es bueno que lo recuerde el presidente Sánchez, quien además sabe que aquí en Venezuela lo que se ha cumplido es el libreto de la tiranía de Zapatero, porque Zapatero es un acomodaticio colaborador de este régimen venezolano, y tiene que recordar que en Venezuela lo que sucede es que no hay soberanía, ni territorial, ni popular, y si no existe ese tipo de soberanía, ¿cómo es que pretende ayudarnos a tener elecciones libres y transparentes? Pues el chantaje de hambre, a pesar de que no ha funcionado para que este régimen logre, como hace mucho tiempo lograba, ser mayoría en algunos espacios del territorio venezolano, pues no ha sido insuficiente para ellos para amenazar a la gente y decirle que tienen que votar porque si no, pues no comen. En este sentido, lo que hacen es, a través de un mecanismo
mecanismo de extorsión ciudadana, en cuyo caso pues todos debemos saber o recordar que los centros vacíos dejaron desnudos a estos tiranos, pero que también dejaron desnudos a sus colaboradores. Aquí nuevamente me sumo a lo que, o contesto la pregunta que me hacen, y digo, como Zapatero, sabiéndose un colaborador, como Pedro Sánchez, reconociendo que ha sido su gobierno también un acólito seguidor de este régimen venezolano, pretende llevarnos unas elecciones libres sin el cese de este régimen, que es el que impide que las elecciones en Venezuela sean libres, María Alejandra. Vamos a reponer un video que publicó en sus redes sociales el embajador Carlos Vecchio. Él ahí narra que, bueno, estaba siendo sometido a una prueba para, antes de su participación en esta actividad, en la ceremonia de toma de posesión, que llaman la inauguración del próximo 20 de enero. Lo escuchamos y yo le pediría un comentario, porque no sé si es pronto para hablar de un posible reconocimiento o no del gobierno interino en nuestro país con este gesto, pero lo escuchamos y yo quisiera su opinión. De acuerdo. Aquí estamos en el Pentágono para hacernos la prueba de COVID. Carlos. And last name? Vecchio. And your date of birth? 6669. Okay. Okay, you're going to take the swab, go in your lower right nostril, swirl, and hold it for 15 seconds. Perfecto. There you go. Take that out, put it in a tube for me, and I'm going to put your name on it. You think good? Okay. Are we done? Yeah, I'm going to put your name on it. Okay. Esta es una prueba para poder asistir a la toma de posesión del presidente Biden, que es un requisito que se le ha hecho a todos los invitados. Así que bueno, esta es la prueba COVID. Una vez que nos den los resultados ya para mañana, podemos asistir el día miércoles representando a Venezuela ante la toma de posesión tan importante. Diputada, quisiera su comentario, y yo insisto con esto, no sé si es pronto para hablar de un posible reconocimiento del nuevo gobierno norteamericano, de la presidencia interina o del gobierno interino de nuestro país. ¿Qué opina usted? La escuchamos. Wow, María Alejandra, yo voy a dividir esta pregunta en dos partes. La primera, perdóname María Alejandra, pero a mí me parece irrelevante que el embajador Vecchio se esté haciendo una prueba de COVID para ir a... Eso se hace en los países desarrollados. Lo que me parece importante es que él sepa y se lo diga al presidente Biden que en Venezuela no hay pruebas de COVID, que en Venezuela no hay hospitales donde atender a los enfermos de COVID y que en Venezuela la mayoría de las personas que tienen este terrible mal se están curando en su casa, porque tampoco tenemos esperanzas de una vacuna. De manera que, pues nada, me parece que eso no le aporta nada a la situación del país. Y en cuanto a lo segundo, la posibilidad de un reconocimiento al gobierno interino del presidente Juan Guaidó, yo creo desde hace mucho tiempo que inclusive con el presidente Donald Trump, el reconocimiento es a la lucha por la libertad del pueblo venezolano, y que en este momento, el 23 de enero, lo encarnó el presidente Juan Guaidó cuando decidió asumir la presidencia interina de Venezuela para hacer todo lo posible y construir las capacidades para darle la libertad a ese pueblo venezolano. Yo creo que cualquier reconocimiento, en este caso a él, es un reconocimiento a lo que él representa, que es a ese sueño de lucha y libertad que tiene el pueblo venezolano, y que pues nosotros, diputados a la Asamblea Nacional, que confiamos en ese momento en este gobierno interino, recordemos que nos hemos comprometido con el pueblo venezolano desde que fuimos electos en 2015 a darle el cambio que necesitaba, y traicionar la confianza del pueblo venezolano de alguna manera también es un fraude. Ojalá que los políticos de estos tiempos no terminemos siendo un fraude para la libertad de Venezuela. Finalmente, diputada, yo le preguntaría, porque en la última conversación hablamos acerca de la estrategia para promover una transición en nuestro país. Creo recordar que usted reconocía que tiene que haber un cambio, digamos, tomando en cuenta que han cambiado las cosas, no solo internamente, sino en el exterior. ¿Qué puede compartir con nosotros a estas alturas? Ustedes se han planteado desde 20 Venezuela, desde la fracción 16 de julio, ¿cuál sería el camino para alcanzar ese objetivo? La escuchamos. Sí, María Alejandra, tal como hacía referencia en aquella ocasión
cuando existe una enfermedad terminal, en este caso que yo la comparo a la tiranía como un cáncer, la solución posible es quimioterapia, es extraer el tumor. En este momento la tiranía es el tumor que lamentablemente hace metástasis en la calidad de vida de la población venezolana, y es a través del cese de la usurpación y la extracción de ese tumor que significa la tiranía que nosotros seguimos viendo la posibilidad de poder adelantarnos a una transición y unas elecciones libres, como algunos países de la comunidad internacional bien lo señala. En este sentido, para nosotros desde 20 Venezuela siguen siendo importantes las tres fuerzas: la de acción ciudadana, institucional, internacional, y por supuesto una operación que pueda dar al traste con un régimen de esta naturaleza, porque todos sabemos que los criminales sencillamente no entregan el poder de una manera tan sencilla, sino que hay que obligarlos. Esa obligación puede ser a través de las sanciones, a través nuevamente de la presión, y por eso es muy importante conocer, después de la juramentación o el ascenso del presidente John Biden, cuál va a ser la política internacional que van a tomar para Venezuela, y ojalá, insisto, no sea la agenda dilatoria que han propuesto personajes como Zapatero para nosotros, de manera que el tratamiento a esta enfermedad terminal, que es el socialismo del siglo XXI, no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Ahora, quiere decir que la propuesta de ustedes sigue siendo la misma, diputada, tomando en cuenta que el principal aliado, digamos, para llevarla adelante ya no está. ¿Qué puede decirnos? María Alejandra, es que es muy interesante la pregunta que tú me haces, y por eso hice la metáfora de la enfermedad terminal. María Alejandra, a veces no tienes cómo, a veces no tienes el hospital acorde, a veces no tienes el insumo médico, pero eso no significa que el tratamiento a la enfermedad haya cambiado. Para un cáncer hay que extirpar el tumor. Para salir del régimen totalitario del socialismo del siglo XXI, la única forma es cesando la usurpación. El hecho de que actores puedan cambiar de posición no significa que nosotros sigamos negando la única posibilidad de tratamiento a este terrible flagelo que es el socialismo del siglo XXI, y que además, como lo advertíamos, recorre el hemisferio y se extiende y hace metástasis, porque ya se ha probado ante el mundo que eso, lejos de ser una utopía, es lamentablemente una nefasta realidad. El tratamiento no cambia. Lo que sí pudiera cambiar, para Alejandra, depende de del llamado internacional y de la agenda que se pretenda implementar en Venezuela, es una posición con respecto a cómo hacerlo, en cuánto tiempo y cuál es la mejor manera, pero sin lugar a duda que el objetivo siempre será el cese de la usurpación, porque es el único tratamiento. Lo otro sería un híbrido entre dos males. Diputada, mil gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Era Dinora Hernández, diputada de 20 Venezuela, de la fracción 16 de julio. Estamos en vivo, por cierto, no en reposición. Estamos a 18 de enero del año 2021. Vamos a la pausa y de regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.
Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos algunas de las noticias más destacadas a esta hora que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Compartimos el tweet donde publicaba el embajador designado por la Asamblea de los Estados Unidos, Carlos Vecchio, este video dando testimonio de, bueno, los preparativos para la toma de posesión del nuevo presidente norteamericano. Este miércoles 20 de enero estaremos representando al pueblo de Venezuela, el legítimo gobierno interino del presidente Juan Guaidó, en la toma de posesión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Habrá que ver si esto efectivamente se traduce en un reconocimiento, ya en un gesto muy importante, porque entiendo que el régimen venezolano no estará representado allí. En una entrevista con AP, Jorge Rodríguez, y esto lo tomo de tal cual, es la interpretación de tal cual, recula y ofrece a Guaidó diálogo en vez de cárcel. Y ya adelantamos algo, en una entrevista con Associated Press, Rodríguez afirmó que en lugar de pretender encerrar a Guaidó tras las rejas, una práctica común aplicada por el oficialismo, dice la nota, preferiría entablar un proceso de diálogo con el líder opositor. Sin embargo, exigió como condición que la oposición pida perdón por conspirar y pedir sanciones contra el chavismo. Bueno, en fin, ¿qué quieres que les diga? O huelgan los comentarios. Porque, bueno, piensa uno en los procesos abiertos por violación de derechos humanos en nuestro país, delitos de lesa humanidad, crímenes atroces, que está abierta en la fiscalía de la Corte Penal Internacional. Bueno, habrá que ver si ellos están dispuestos a someterse a ese proceso. Dice Juan Guaidó, la democracia siempre está en juego. Él escribía una cadena de tweets, un hilo, referido al caso de Rusia y de Bielorrusia. El caso de Alexei Navalny, saben ustedes, detenido cuando regresó a su país, luego de recuperarse durante varios días tras ser envenenado. La democracia siempre está en juego, decía Juan Guaidó, y la lucha es porque prevalezca. Detenciones arbitrarias, persecución, censura, la amenaza a diario en un mundo cada vez más interdependiente. El derecho a la protesta pacífica es y será siempre una herramienta de los pueblos libres. Y más adelante decía lo que comentamos al inicio, es momento de preguntarse qué herramientas tenemos para hacer frente a dictadores como Lukashenko y Maduro. Destaca el Diario Nacional sobre el avance de la pandemia de coronavirus. Habrá que ver qué responde a esto del tema del diálogo. Él ya se ha pronunciado antes, pero bueno, las cosas aparentemente cambian, pero habrá que ver en qué términos. Cifra de trabajadores de la salud fallecidos por COVID-19 en Venezuela aumentó a 316. Es el sector que peor ha llevado la pandemia, que ha sufrido con más fuerza las consecuencias del coronavirus. La ONG Médicos Unidos señaló que la entidad con mayor cantidad de personal médico fallecido es el Zulia, con 71 muertes. Y destaca el País de España en su versión electrónica, bueno, el panorama de cara a la inauguración o la toma de posesión del presidente norteamericano. Trump prepara una traca final de indultos en sus últimas horas en la Casa Blanca. Es una información que vienen manejando medios de comunicación en los Estados Unidos. Joe Biden enterrará, dice el País, la era Trump con una avalancha de decretos. México, en tanto eso ocurre, militariza la frontera sur ante la llegada de una primera caravana de la era Biden. Y es que efectivamente uno de los primeros decretos tiene que ver con la reforma migratoria, de la impresión que eso, bueno, ha levantado la esperanza entre los migrantes latinoamericanos que intentan llegar a los Estados Unidos. Es una interpretación muy personal. Hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refería a este tema de la reforma migratoria. Vamos a escuchar en qué términos. La campaña del presidente Biden, él ofreció llevar a cabo una reforma migratoria. Y yo espero que se cumpla con ese ofrecimiento, con ese compromiso. Eso lo espero. La campaña del presidente Biden, él ofreció. Bien, parte de las declaraciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a propósito de la reforma migratoria que se comprometió a sacar adelante el nuevo presidente de los Estados Unidos. Hoy, por cierto, saben ustedes, la ciudad de Washington está militarizada producto del asalto, la toma del Congreso, del Capitolio, el día 6 de enero, si recuerdo bien,
Bueno, cerraron hoy la sede del Capitolio tras una amenaza de seguridad externa. Aparentemente no fue a mayores. Un incendio a pocas cuadras del recinto ocasionó la alerta. El fuego ya fue controlado y vamos a reponer parte de las imágenes que publicaban sobre estos hechos. Las agencias internacionales, tomando en consideración, insistimos, que los cuerpos de seguridad están atentos a cualquier cosa que pueda ocurrir en el marco de la toma de posesión del presidente Joe Biden. Vamos a verlo. Bien, esto fue lo que ocurrió, encendió las alertas, como ustedes comprenderán. De hecho, entiendo que el edificio fue desalojado, sin embargo, no pasó a mayores. Fue un incendio, entiendo, de un refugio de indigentes, por lo que pudimos leer en algunos medios de comunicación, y está ubicado muy cerca de la sede del Capitolio, donde se va a celebrar la inauguración o la toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los trajes de baño Yuyu, diseñados por Georgiana Reyes, están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para realzar el cuerpo de cada mujer, cortados y confeccionados uno a uno, con manos venezolanas, cuidando los detalles de cada prenda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Lo tienes todo en su Instagram, Yuyu Showroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y esta semana es de cuarentena radical, así la ha denominado el régimen de Nicolás Maduro, como parte de las medidas que han tomado para hacer frente al coronavirus, y esta práctica ha tenido un impacto durísimo sobre la economía, sobre el sector privado. De eso vamos a hablar con Cipriana Ramos, expresidenta de Consecomercio, conoce perfectamente el tema. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias a ti por el contacto. Pues mucho interés de conocer, bueno, en principio su reacción a estas medidas, las mismas que conocíamos el año pasado en medio de la pandemia, que han tenido un impacto durísimo sobre el sector privado en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Y la respuesta es la misma, María Alejandra. El impacto es al sector privado, al sector comercial, pero el impacto también es al trabajador, que no tiene cómo ganarse la vida. Aquí los únicos que siguen cobrando son los de la administración pública, porque tienes que pagar el impuesto sobre la renta, el impuesto municipal y todos los trámites que vayas a hacer lo tienes que pagar. O sea, nosotros como ciudadanos, trabajadores, pagamos impuestos, no generamos ingresos, no les estamos pagándole a nuestros trabajadores, como siempre lo hemos dicho, porque es una actitud, es conciencia. Pero bueno, lamentablemente así es y mantenemos las puertas abiertas por el esfuerzo de cada uno de nosotros. No porque tengamos algún incentivo que pudiéramos decir que nos apoya en el seguir con Venezuela
produciendo lo poco que se produce en tiempos de pandemia o no en tiempos de pandemia, porque en tiempos de pandemia se ha recrudecido, pues nosotros venimos con esta situación desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo estamos padeciendo las incongruencias de un sector que te obliga a importar unos productos, pero que no activa la producción nacional, que te obliga a comprar en unos bodegones donde hay, en detrimento del sector productivo nacional. En este contexto, pues, ¿cómo interpreta usted las declaraciones de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, ahora responsable de Economía, hablando otra vez de la recuperación económica, tomando en consideración que no ha cambiado absolutamente nada, como dice usted? Y que se le han dado todas las herramientas, porque cuando en su oportunidad habían reuniones permanentes en esas mesas de trabajo que iniciaron cuando era Jorge Roy, presidente de Fedecámaras, y que asistían los representantes de las cámaras, se les habló del ciclo corto de producción, se les habló de cómo recuperar el sector comercio, siempre se les han dado las herramientas, siempre le hemos transmitido la información, porque evidentemente no podemos ser egoístas con la información que manejamos, porque hay que transmitirla a quien tiene el poder en las manos para permitirte o no estar operativo. Entonces, ¿cómo vamos a creer en lo que nos están diciendo ahorita si tenemos años con el mismo cuento, con la misma historia, y al final terminamos los venezolanos que estamos trabajando y produciendo en el país con las tablas en la cabeza? Le pregunto, ¿qué impacto ha tenido el tema de la devaluación, la hiperinflación que no para en el sector que usted representa, tomando en cuenta que algunos académicos ya hablan de la inminente reconversión o nueva reconversión de nuestra moneda? La escuchamos. Sí, además hablan que tienen que quitarle 6 ceros a la moneda, por lo menos ya en la calle ya el ciudadano le quitó 3 ceros. Tú no hablas de 2 millones, sino de 2.000. El impacto es que hay menos consumo, y cuando hay menos consumo hay un perjuicio para quien compra, ¿verdad? Porque tú no llevas los mismos productos a tu casa, y sobre todo lo que tiene que ver con el sector alimentos y medicamentos. Pero además hay un impacto en el comercio, porque no se está vendiendo lo que realmente se debería vender, e igualmente en la industria, porque hay momentos en los cuales vas a tener que producir menos porque las ventas no están. Y no es que tenemos como que facilidades de exportación para poder vender, para que la industria produzca para enviar fuera del país. O sea, es lo que quisiéramos realmente, que existiera un proceso de simplificación de trámites para que por todos los puertos podamos despachar la mercancía que se está produciendo en Venezuela y que no se vende en el país. ¿Para qué? Para poder generar por lo menos los ingresos y mantener a esos trabajadores productivos. Finalmente, aprovecho para preguntarle, la última vez, o una de las últimas veces que hablamos, le preguntábamos sobre lo que ocurrió con la invitación de la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, a una actividad de Consecomercio. ¿Qué pasó realmente allí? ¿Qué puede compartir con nosotros? Bueno, nada, lo que te dije en esta oportunidad, hubo un momento en el cual yo estuve allí porque era mi ingreso a la galería de expresidentes, me correspondía estar allí para la develación de la foto, y fuimos sorprendidos cuando ella apareció en el acto de instalación. Bueno, luego nos dijeron que había unas conversaciones que se hacían con la ministra del Comercio y que por lo tanto estaba invitada la ministra del Comercio porque es ente directo del manejo nuestro, y la ministra del Comercio informó que estaría la ministra, pero viste que no hemos logrado absolutamente nada, independientemente de que se hayan reunido o no, no hemos logrado nada en el avance significativo, ni siquiera en lo que significa el 7x7 con todas las medidas de bioseguridad laboral que tenemos, porque más medidas de seguridad de bioseguridad hay en los comercios que en un transporte público. O sea, tú ves los camiones de la alcaldía, los camiones que
trasladan personal de la gobernación en todos lados y lo ves un camión, ni siquiera es una unidad de transporte público para personas. Es cualquier unidad donde ellos montan a su personal. Nosotros manejamos a nuestro personal de forma distinta. Nosotros tenemos en nuestro establecimiento medidas de bioseguridad para que las personas cuando vayan a comprar quizás lo que no tienen en su casa, porque no todos tienen en su casa cómo lavarse las manos, tienen un gel antibacterial, tienen el personal, todo trabaja con tapabocas, las personas cuando ingresan con tapabocas, o sea que sí guardamos las medidas, o sea, no entendemos por qué continuamos un 7x7 que además no tiene ningún tipo de explicación científica, porque no vemos si realmente se sube o se bajan los casos. Ahí tenemos hoy cómo informan que, bueno, República Dominicana y Panamá vuelven a comenzar operativos los vuelos, o sea, podemos hacer nuevamente viajes a través de República Dominicana y Panamá, pero resulta que entonces ahora te cierran por la mar, te cierran los Roques. O sea, el trabajo que hacen esas personas que tienen posadas, que tienen restaurantes, tanto en Margarita, en Nueva Esparta, como en Los Roques, tienes una semana truncada, pero es una semana truncada de los operadores aéreos, o sea, son los agentes de viaje, son las camas que quedan listas, los alimentos que quedan listos, son las personas que tenían intenciones de viajar por vida, familia, recreación, pero te desactiva un sector tan importante de la economía que sigue pagando impuestos además. ¿Ok? Bien. Cipriana Ramos, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión, análisis acerca del programa que tenemos por delante y las mismas medidas que conocíamos ya desde 2020 que tienen que ver con esto del 7+7 y la semana de cuarentena radical que significa o que tiene un impacto durísimo sobre el sector privado y la economía en general de nuestro país. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Géminis Tares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías. Quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.